Un vaquero encuentra a una esposa encadenada con su cachorro. Lo que pasó después nadie lo podía saber. De repente, un sonido quebró la quietud, un llanto apagado, casi un suspiro cargado de miedo y desesperación, que parecía surgir de entre los troncos de un viejo granero abandonado. Gabriel detuvo su caballo de inmediato, tensionando los músculos. Sus ojos buscaron entre las sombras, su corazón latiendo con fuerza. No era común escuchar algo así en medio de la llanura, que incluso el viento parecía contenerse para escuchar. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Su voz, firme pero cargada de cautela, resonó entre los tablones viejos y gastados. «¿Quién está ahí?» El llanto continuó, tembloroso, y de pronto, una voz apenas audible respondió, con un hilo de terror: «Ayuda, por favor». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Algo en aquel sonido lo obligaba a acercarse, a no ignorar lo que claramente era un grito de auxilio. Bajó de su caballo con cuidado, manteniéndose a la sombra de los árboles que rodeaban el granero, y se acercó lentamente a la puerta entreabierta. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra, y lo que vio hizo que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Allí, encadenada a un poste de madera, estaba una mujer. Su ropa estaba sucia y rasgada, su rostro pálido y marcado por el llanto reciente. Entre sus brazos sostenía a un pequeño cachorro, temblando igual que ella. Los ojos de la mujer, grandes y oscuros, reflejaban miedo, desconfianza y una tristeza que calaba hasta los huesos. Gabriel sintió que algo dentro de él se quebraba ante aquella escena. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo con suavidad, acercándose un paso más. «Solo quiero ayudarte». Ella lo miró con desconfianza, sus manos temblorosas apretando al cachorro con fuerza como si fuera su único refugio. «¿Quién eres tú?» Su voz era apenas un susurro. «No me vas a lastimar como él, nadie va a hacerte daño aquí», respondió Gabriel, sus ojos fijos en los suyos. «No mereces esto, nadie merece estar encadenada así». Un silencio pesado cayó entre ellos. Gabriel podía sentir la tensión en cada fibra del cuerpo de la mujer, el miedo que aún la mantenía inmóvil, pero también la esperanza que comenzaba a brillar débilmente en sus ojos. Observó cómo el cachorro se acurrucaba más cerca de ella, buscando protección, y supo que ese pequeño ser también necesitaba ayuda, igual que su dueña. «Mi nombre es Gabriel», dijo finalmente, dando un paso más cerca. «Y no me iré hasta que estés a salvo». La mujer bajó la mirada, luchando por contener un sollozo que amenazaba con romperla. Sus dedos temblorosos tocaron la cadena que la mantenía presa, como si quisiera entender por qué alguien estaba allí para ayudarla, y no para humillarla o lastimarla. «Soy Elena», susurró. «Me llamo Elena». Gabriel asintió lentamente, consciente de que aquel momento marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Observó la desolación en sus ojos, el miedo profundo que aún la mantenía encadenada, y una determinación creció en su interior. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. El silencio volvió a dominar la escena, pero esta vez no era un silencio de soledad, sino de espera. Gabriel respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad, y se preparó para dar el siguiente paso: liberar a Elena de aquellas cadenas y ofrecerle un refugio seguro, aunque eso significara desafiar al hombre que la había mantenido prisionera y enfrentarse a un mundo que a menudo era cruel e injusto. En aquel instante, bajo el cielo abierto y con el viento acariciando sus rostros, un lazo silencioso comenzó a formarse entre el vaquero y la mujer encadenada. No era solo compasión lo que sentía Gabriel, sino un impulso profundo de proteger, de rescatar, de hacer justicia. Y en los ojos de Elena, entre el miedo y la incredulidad, comenzó a nacer una chispa de confianza, el primer destello de esperanza en medio de tanta oscuridad. Gabriel extendió su mano lentamente, con cuidado de no asustarla. «Vamos, no tienes que estar sola», susurró. «Te prometo que esto va a terminar». «No, no puedo», dijo, su voz quebrándose en un hilo apenas audible. «Si me libera, y si él regresa me lastimará, o algo peor». Gabriel se arrodilló a su lado, manteniendo la mirada firme pero llena de ternura. Podía sentir el temblor de su cuerpo, el corazón de la mujer latiendo con fuerza, casi desbordando de miedo y desesperación.
Elena, susurró con suavidad, no puedo prometer que no habrá peligro afuera, pero sí puedo prometerte que mientras yo esté aquí, no dejaré que te lastimen. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Elena bajó la cabeza, luchando por controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. El cachorro gimió y ella lo abrazó más fuerte contra su pecho, como si su pequeño cuerpo fuera el último refugio que le quedaba. Gabriel lo miró, comprendiendo que aquel animal era mucho más que un simple cachorro, era el último símbolo de vulnerabilidad que ella podía proteger, y al protegerlo, estaba protegiendo su propia humanidad. Está bien, dijo finalmente, en un susurro apenas audible. Confío en usted, pero solo un poco. Gabriel asintió lentamente, sin apresurarla. Sabía que no podía romper la desconfianza de Elena con palabras apresuradas, sino con acciones que demostraran su determinación y su integridad. Se levantó, dando un paso atrás para buscar algo de espacio mientras miraba las cadenas que aún mantenían prisionera a la mujer. Sus dedos rozaron la fría y oxidada superficie, y un escalofrío recorrió su espalda. Romperlas no sería fácil, necesitaba herramientas, fuerza y un plan. Voy a sacarte de aquí, Elena dijo, con firmeza. Necesito que confíes en mí, aunque sea un poquito. Sí, si me lastima, susurró, con lágrimas recorriendo su rostro, no sobreviviré, no te lastimaré, replicó Gabriel, con una convicción que sonaba más como un juramento. Te lo prometo. Con cuidado, Gabriel buscó entre los restos del granero y encontró una vieja barra de hierro que parecía capaz de romper las cadenas. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada segundo contaba, que la posibilidad de que el esposo regresara era real y que cualquier ruido podía atraerlo. Se acercó de nuevo a Elena, mostrando la barra y explicando su plan con una voz que intentaba transmitir calma. Esto va a doler un poco, dijo, pero es la única manera de liberarte. Necesito que te mantengas quieta y que me dejes ayudarte. Elena cerró los ojos, abrazando al cachorro con fuerza, y asintió levemente. Gabriel respiró profundo y apoyó la barra contra el metal de la cadena, aplicando presión con todas sus fuerzas. Un chirrido agudo resonó por el granero, y por un instante, el miedo de Elena se mezcló con la esperanza, con la adrenalina de la posibilidad de ser libre. Cada golpe de la barra era un latido del corazón de Gabriel, un recordatorio de la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Finalmente, con un crujido metálico que pareció detener el tiempo, la cadena cedió. Elena dejó escapar un sollozo, mezclado con alivio y incredulidad. Gabriel se inclinó hacia ella, ofreciendo su brazo como soporte. «¿Ves?», dijo suavemente. «Ya estás libre». Elena lo miró, sus ojos grandes y húmedos, reflejando un torrente de emociones: miedo, alivio, incredulidad, y un atisbo de gratitud que comenzaba a florecer. El cachorro brincó de sus brazos, temblando, y Gabriel lo sostuvo un momento, acariciándolo suavemente, compartiendo con él el mismo alivio que sentía al ver que finalmente estaban a salvo. Pero en el fondo, ambos sabían que esto era solo el comienzo. Afuera, el mundo no había cambiado, el hombre que la había encadenado seguía en algún lugar, y su presencia amenazante flotaba como una sombra sobre ellos. Gabriel se levantó, observando la vastedad del rancho y el granero en ruinas, y sintió la primera chispa de un plan. No solo debía salvar a Elena en aquel momento, sino asegurarse de que estuviera protegida para siempre, de que ninguna amenaza pudiera volver a encadenarla, ni a ella ni a su pequeño amigo peludo. «No estamos fuera de peligro», dijo Gabriel, en voz baja, más para sí mismo que para ella, «pero no te dejaré sola. Nunca». Elena asintió, todavía temblando, apoyando su cabeza contra su pecho mientras el cachorro lamía su rostro débilmente. Gabriel respiró profundo, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía con cada instante. No era solo un rescate físico, era un rescate del alma, un acto de humanidad en un mundo que tantas veces parecía carecer de ella. Mientras el sol subía lentamente, iluminando las llanuras y proyectando largas sombras sobre el granero, Gabriel comprendió que aquel día cambiaría sus vidas para siempre. Cada respiración compartida, cada mirada silenciosa entre él y Elena, cada pequeño gesto de confianza, estaba construyendo algo más fuerte que el miedo, la posibilidad de un vínculo que podría resistir cualquier tormenta.
Un viento más cálido recorrió el lugar, levantando las hojas secas y recordándoles que incluso en medio de la desesperación, siempre hay un primer paso hacia la libertad. Gabriel extendió nuevamente su mano, esta vez con más firmeza, y Elena la tomó, temblorosa pero decidida. Sabían que el camino hacia la verdadera seguridad apenas comenzaba, y que cada decisión que tomaran de ahora en adelante marcaría la diferencia entre la oscuridad y la esperanza. ¿Cuánto tiempo he estado?, sola preguntó con voz temblorosa. No recuerdo cuánto, él me decía cosas horribles, y siempre me castigaba si intentaba escapar. Gabriel la miró con pesar, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que la violencia deja cicatrices que no se ven, pero que duelen profundamente, que hacen que la gente dude de la bondad incluso cuando se le ofrece. No estás sola ahora, dijo Gabriel, con voz firme pero suave. No permitiré que te lastimen otra vez. Elena bajó la mirada, y por un instante, su respiración se hizo irregular, como si aún no pudiera creerlo. El cachorro gimió suavemente, buscando la calidez de Gabriel, y él lo sostuvo un momento, acariciándole el lomo. Aquella pequeña criatura era un recordatorio de que había inocencia y vulnerabilidad que merecían protección, y también de que cada acción que tomara podría cambiar el destino de dos vidas que dependían de él. La cabaña estaba a unos pocos minutos de distancia, una construcción sencilla de madera, con humo saliendo de la chimenea y un olor tenue a leña quemada. Gabriel empujó la puerta con suavidad, invitando a Elena a entrar primero, mientras su mirada recorría el exterior, atento a cualquier señal de peligro. «Es segura aquí», dijo, con un susurro casi imperceptible. «Nadie vendrá a molestarnos». Elena entró con pasos vacilantes, observando cada rincón con cautela. Sus ojos se fijaron en el fuego que ardía en la chimenea, y un pequeño suspiro escapó de sus labios. Había algo en aquel lugar que le recordaba la seguridad, aunque nunca antes hubiera conocido una verdadera sensación de hogar. «Gracias», dijo, su voz quebrándose. «No sé cómo agradecerle». Gabriel negó con la cabeza, tratando de ocultar la emoción que comenzaba a acumularse en su pecho. «No tienes que agradecer nada», respondió. «Solo quiero que estés bien, y que este pequeño señalando al cachorro pueda estar a salvo también». Elena dejó caer su mirada al suelo y abrazó más fuerte al cachorro, como si en ese gesto pudiera recuperar parte de la vida que le habían arrebatado. El silencio se volvió pesado, pero no incómodo, era un silencio cargado de emociones, de miedo y de alivio entrelazados. Gabriel podía sentir como el corazón de Elena latía con fuerza, como su respiración aún temblaba por la tensión de lo que acababa de vivir. «No sé si puedo confiar en alguien de nuevo», susurró Elena, casi para sí misma. «Me lastimaron tantas veces». Gabriel se acercó, con cautela, hasta quedar a su lado. Podía sentir el temblor de su cuerpo, y en aquel instante comprendió que la confianza no se podía exigir, se debía ganar, paso a paso. «Lo sé», dijo, suavemente. «No te apresures. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que no voy a irme. No mientras haya peligro». Elena levantó los ojos hacia él, y por un instante, algo en la profundidad de su mirada se suavizó. Una mezcla de miedo, alivio y una pequeña chispa de esperanza asomaba, como si empezara a percibir que tal vez, solo tal vez, alguien podría protegerla sin esperar nada a cambio. El cachorro gimió otra vez y se acomodó en los pies de Gabriel, y él no pudo evitar sonreír levemente. Aquella pequeña criatura había sobrevivido a tanto sufrimiento, y ahora estaba a salvo, igual que Elena. Sin embargo, la sensación de alivio era frágil, como cristal a punto de quebrarse, porque ambos sabían que su liberación era solo temporal. El esposo cruel seguía afuera, acechando, y su regreso podía ser inminente. Gabriel se sentó cerca de la chimenea y extendió la mano hacia Elena, invitándola a acercarse, pero sin presionarla. «Si quieres, puedes sentarte aquí», dijo con voz calmada. «No tienes que hablar si no quieres. Solo respira». Elena dudó, pero finalmente se acercó, sentándose lentamente en el suelo frente al fuego, con el cachorro en brazos. La calidez de las llamas contrastaba con el frío que todavía sentía en su cuerpo, y Gabriel pudo ver cómo poco a poco su respiración se hacía más regular.
¿Usted ha visto cosas así antes?, preguntó Elena, su voz casi un murmullo. Personas, atrapadas, sin nadie que las ayude. Gabriel asintió lentamente, pensando en sus propias pérdidas y en la dureza de la vida en la llanura. He visto demasiado dolor, dijo. Y sé lo que se siente cuando nadie aparece para salvarte. Pero eso no significa que siempre será así. Hay momentos en que la gente puede ayudar, y tal vez este sea uno de esos momentos. Elena bajó la mirada, y un sollozo silencioso escapó de sus labios. Gabriel lo escuchó, su corazón latiendo con fuerza. No era solo un rescate físico lo que estaba ocurriendo, era un rescate del espíritu, una lucha silenciosa por devolverle la dignidad y la esperanza a alguien que había sido privado de ambas durante demasiado tiempo. Gracias, dijo finalmente, con voz más firme. Gracias por no dejarme sola. Gabriel inclinó la cabeza, con una expresión seria pero suave, consciente de que aquel simple agradecimiento llevaba consigo más peso del que las palabras podían sostener. No estás sola, Elena repitió. Y no lo estarás mientras yo esté aquí. Un golpe de viento hizo crujir las vigas de la cabaña, recordándoles que afuera el mundo seguía siendo peligroso, que cualquier momento podía traer la amenaza de nuevo. Gabriel miró hacia la puerta, sus ojos agudos y atentos, mientras sentía una mezcla de temor y determinación. La sensación de que algo estaba por suceder crecía en su pecho, pero también crecía su resolución de proteger a Elena y al cachorro, cueste lo que cueste. Elena, apoyada contra sus rodillas y abrazando al cachorro, comenzó a dejarse sentir segura por primera vez en días. No era completa, ni definitiva, pero era un inicio, una pausa entre el horror pasado y la incertidumbre del futuro. Gabriel observó cada detalle de su rostro, cada gesto, consciente de que ese instante era crucial, un primer respiro de libertad antes de que la verdadera batalla comenzara, aquella que definiría si la esperanza podría prevalecer sobre el miedo. El fuego chisporroteó, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña, mientras Gabriel y Elena compartían un silencio cargado de emociones. Sabían que nada de esto sería fácil, que la sombra del esposo cruel aún rondaba afuera, pero en ese instante, entre la calidez y la tensión, había algo más, un vínculo incipiente, una promesa tácita de protección y compañía, y la sensación de que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Gabriel asintió lentamente, comprendiendo perfectamente el temor que aún la mantenía cautiva en su propio cuerpo, incluso libre de las cadenas físicas. Lo sé, respondió, con voz baja pero firme. No será fácil olvidar todo lo que pasó, pero aquí, dentro de esta cabaña, estás protegida. Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Elena bajó la mirada y acarició al cachorro, que parecía sentir su tensión. Un pequeño gemido escapó de su garganta, y Gabriel notó que cada palabra de aliento aún debía ser reforzada con acciones. El miedo era un enemigo persistente, más poderoso que cualquier cadena de hierro, y sabía que la confianza se ganaba poco a poco. A veces, siento que estoy atrapada, incluso cuando estoy libre, susurró ella. Como si mi cuerpo recordara lo que pasó y no pudiera escapar de ello. Gabriel inclinó la cabeza, con el corazón encogido por la profundidad del dolor que Elena compartía. Se acercó lentamente, con cuidado de no invadir su espacio, y extendió la mano hacia ella, permitiendo que la tomara si quería. Entonces tendremos que reconstruir tu libertad poco a poco, dijo. Paso a paso. No hay prisa, y no tienes que hacerlo sola. Elena lo miró por un instante, sus ojos grandes y oscuros reflejando miedo, pero también un atisbo de esperanza. Finalmente, tomó su mano, como un pequeño acto de fe, y un temblor recorrió su brazo mientras se apoyaba ligeramente en él. Gabriel sintió la responsabilidad de ese contacto, como si su vida ahora estuviera entrelazada con la de ella, aunque solo fuera un hilo frágil. El cachorro gimió suavemente y se acurrucó entre ellos, como si supiera que estaba en el lugar correcto, que estaba protegido. Gabriel lo acarició, sintiendo que la ternura de aquel pequeño ser podía ayudar a Elena a recuperar un poco de la inocencia y la confianza que le habían arrebatado. Gabriel, dijo Elena después de un largo silencio. Usted
¿Alguna vez ha visto a alguien sufrir así y no poder hacer nada? Gabriel miró el fuego, su rostro iluminado por las llamas danzantes, recordando momentos de su propia vida en los que la impotencia lo había consumido. Sí, demasiadas veces, dijo con sinceridad. Y siempre se siente como si tu corazón se rompiera en pedazos. Pero esta vez puedo hacer algo. Puedo ayudarte a salir de esto, y no dejaré que el miedo te controle más. Elena bajó la cabeza, y unas lágrimas escaparon, recorriendo sus mejillas. Gabriel no dijo nada, solo dejó que llorara, entendiendo que aquel llanto era necesario, que cada lágrima era una pequeña liberación del dolor que la había mantenido prisionera por tanto tiempo. A veces, creo que nadie puede entender lo que sentí, dijo finalmente. Me sentía invisible, como si no importara, como si nadie me viera realmente. Gabriel respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. Cada palabra de Elena le dolía como un cuchillo, y al mismo tiempo le daba fuerzas para protegerla aún más. Te veo, Elena dijo con firmeza. No eres invisible para mí. Y haré todo lo que esté en mi poder para que nunca más te sientas así. Elena levantó la mirada, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de él. Había miedo, sí, pero también un brillo que no había visto en semanas, un destello de confianza, la primera semilla de esperanza. El cachorro gimió otra vez y brincó suavemente, recordándoles que había vida y futuro por proteger. ¿Y qué pasará si él viene?, preguntó Elena, su voz temblando. No sé si podré enfrentarme a él. Gabriel la tomó con más fuerza, asegurándose de que comprendiera su determinación. Si viene, dijo, con una convicción que resonaba en cada palabra, no lo enfrentarás sola. Yo estaré contigo, y juntos nos aseguraremos de que no pueda lastimarte nunca más. Elena se inclinó ligeramente, apoyando su cabeza en su hombro, como un gesto pequeño pero lleno de significado. Gabriel sintió un torrente de emociones, miedo por lo que podría venir, pero también una protección instintiva, un deseo profundo de mantenerla segura sin importar el costo. Cada latido de su corazón parecía sincronizado con el de ella, como si ese momento de cercanía les permitiera compartir el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. El silencio volvió a instalarse en la cabaña, solo interrumpido por el crepitar del fuego y los suaves gemidos del cachorro. Gabriel miró hacia la puerta, alerta, sintiendo la tensión de lo que podía venir, pero también una determinación que no podía ignorar. No permitiría que la oscuridad que había atrapado a Elena volviera a tocarla. Debemos estar preparados, dijo finalmente, en voz baja. No podemos bajar la guardia, él podría volver en cualquier momento. Elena asintió, sin decir palabra, abrazando al cachorro y apoyándose más cerca de Gabriel. Había miedo, sí, pero también confianza. Había dolor, pero también esperanza. Y en ese instante, mientras el viento golpeaba suavemente la cabaña desde afuera y el fuego dibujaba sombras que parecían moverse al ritmo de sus corazones, ambos comprendieron algo importante. Aunque el peligro era real, no estaban solos. Gabriel respiró profundo, sintiendo la mezcla de tensión y protección que le llenaba el pecho. Sabía que la amenaza estaba afuera, acechando, pero también sabía que cada momento que pasaban juntos fortalecía un vínculo que ningún miedo podría romper. Elena, con su cabello desordenado y ojos brillantes de emoción y miedo, se apoyó levemente en él, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien la cuidara sin exigir nada a cambio. Gabriel, susurró, con la voz temblorosa. No puedo dejar de pensar que él podría regresar. Que podría, su respiración se cortó, y un temblor recorrió todo su cuerpo, que podría llevarme de nuevo. Gabriel se acercó y tomó sus manos entre las suyas, con una suavidad que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Podía sentir el temblor de Elena, el latido acelerado de su corazón, y cada sensación le recordaba la gravedad de la situación. Elena, escucha, dijo, con voz calmada pero firme. No permitirá que eso suceda. Yo no voy a dejar que vuelva a lastimarte. No mientras yo esté aquí. Ella bajó la mirada, sin poder contener unas lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Su vida había estado marcada por la violencia y la traición,
y aceptar que alguien estaba dispuesto a protegerla genuinamente era más difícil de lo que podía imaginar. Es difícil, murmuró. Siempre pensé que nadie podría verme como algo más que un objeto, algo que se podía controlar, lastimar. Gabriel apretó sus manos suavemente, tratando de transmitir seguridad. Te veo, Elena dijo con convicción. Y no te veré como un objeto jamás. Eres valiente, incluso si no lo sientes ahora. Y esa valentía, esa fuerza que tienes, te va a ayudar a salir de esto. Elena levantó los ojos hacia él, con un destello de incredulidad mezclado con esperanza. Era la primera vez que alguien le decía algo así sin esperar nada a cambio, sin imponerle un juicio ni amenazas. El cachorro, sintiendo la tensión, gimió suavemente y se acomodó entre sus piernas, como si también buscara consuelo en aquel hombre que parecía decidido a protegerlos. ¿Y usted, cree que realmente puedo ser libre de todo esto?, preguntó, con voz casi imperceptible. De él, de lo que pasó. Gabriel respiró profundo, observando su rostro iluminado por la luz del fuego. Sí, dijo finalmente. Puede ser difícil, y llevará tiempo, pero sí, puedes ser libre. No solo de él, también de todo lo que te hizo sentir atrapada. Y no estarás sola para lograrlo. Un leve sollozo escapó de Elena, y Gabriel inclinó la cabeza, dándose cuenta de que aquel momento de vulnerabilidad era un puente entre el miedo que la mantenía cautiva y la esperanza que comenzaba a surgir. Cada lágrima que caía era un pequeño paso hacia la reconstrucción de su confianza, y él estaba decidido a acompañarla en cada uno de ellos. Gabriel, dijo, apoyando su cabeza ligeramente en su hombro. Gracias por no dejarme sola. Él le acarició suavemente la espalda, sintiendo el temblor de su cuerpo y la fragilidad de aquel momento, consciente de que cualquier ruido o interrupción podría quebrar la paz recién alcanzada. No estás sola. Elena repitió. No mientras yo esté aquí. Y haré todo lo que esté a mi alcance para que nadie vuelva a lastimarte. Por un momento, el sonido del viento fue lo único que se escuchaba, mezclado con los suaves susurros del fuego. Gabriel miró hacia la puerta, atento a cualquier sombra o movimiento sospechoso, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que la amenaza no había desaparecido, solo estaba esperando el momento adecuado para aparecer. Elena, aún abrazando al cachorro, dejó que su respiración se hiciera más lenta, más uniforme. Era un pequeño acto de confianza, un primer gesto de entrega, aunque su corazón todavía latiera acelerado por la incertidumbre. Gabriel comprendió que cada segundo de calma era un regalo, pero también un recordatorio de que debía mantenerse alerta, de que la seguridad de ambos dependía de su vigilancia constante. Gabriel, dijo finalmente, con voz débil. ¿Cree que él volverá? Él suspiró, consciente de que la verdad era ineludible. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero si lo hace, no lo enfrentará sola. Yo estaré contigo, y no permitiré que nada ni nadie te haga daño otra vez. Un silencio pesado llenó la cabaña, mientras Gabriel se sentaba junto a Elena, sintiendo la tensión de lo que podría venir. El cachorro se acurrucó entre ellos, y un leve gemido se escuchó mientras Elena apoyaba la cabeza contra su pecho. Había miedo, sí, pero también un atisbo de esperanza. La sensación de que no estaban solos, de que podían enfrentarlo juntos, comenzaba a tomar forma en sus corazones. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, y cada chisporroteo parecía marcar un latido compartido entre ellos, un recordatorio de que, aunque la oscuridad acechara afuera, había luz dentro de la cabaña. Gabriel miró a Elena, observando cada detalle de su rostro, y sintió que aquel instante era un momento decisivo, la primera conexión verdadera, donde el miedo comenzaba a transformarse en confianza, y la esperanza en algo que ambos podían construir juntos. Ahora, dijo Gabriel, rompiendo el silencio. Descansa un poco. Necesitarás fuerzas. Mañana será otro día, y tendremos que enfrentarlo. Pero por ahora, estás a salvo aquí. Elena asintió lentamente, apoyando el rostro contra su hombro y cerrando los ojos. El cachorro se acomodó a su lado, y Gabriel permaneció allí, observando la puerta, atento a cualquier signo de peligro,
pero también consciente de que la protección no era solo física, era emocional, era estar presentes, era darles a ambos un respiro en medio del caos. Gabriel, susurró Elena, su voz apenas audible. No sé cómo agradecerle. No solo por salvarme, sino por hacerme sentir humana otra vez. Gabriel se inclinó hacia ella, con los ojos brillando por la emoción contenida. Había visto demasiado dolor en su vida, demasiado sufrimiento silencioso, y ahora, frente a él, estaba Elena, frágil pero con un destello de esperanza que lo hacía sentir vivo de una manera que no había experimentado en años. No tienes que agradecerme nada, Elena dijo, su voz cargada de sinceridad. Lo que hice, lo hice porque nadie merece vivir así. Nadie merece sentir que su vida no vale. Ella bajó la mirada, abrazando al cachorro con fuerza, y por un momento, un silencio profundo llenó la cabaña. Pero no era un silencio de tranquilidad, sino de tensión contenida, como si ambos supieran que aquello era solo un respiro antes de la tormenta. ¿Cree que él volverá?, preguntó finalmente, su voz quebrada. Siento que no estará lejos mucho tiempo. Gabriel apretó los labios y negó lentamente. Su instinto le decía que el esposo cruel de Elena no dejaría pasar lo ocurrido, y que tarde o temprano buscaría vengarse o recuperarla. Si vuelve, dijo, su voz firme pero baja, casi un susurro. No lo enfrentarás sola. Yo estaré contigo, y nos aseguraremos de que no pueda lastimarte. Elena dejó escapar un sollozo silencioso, un sonido cargado de miedo y alivio a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía protección real, alguien que no la juzgaba ni esperaba nada a cambio. Gabriel podía sentir cómo cada fibra de su cuerpo se tensaba ante la posibilidad de una amenaza inminente, como su corazón latía con fuerza, recordándole que protegerla no era solo un acto de bondad, sino una necesidad vital para ambos. Gabriel, susurró ella, apoyando su frente contra su hombro. Tengo miedo. No quiero volver a sentirme atrapada. Él la abrazó con fuerza, rodeándola con sus brazos, tratando de transmitir seguridad a través del contacto físico, consciente de que a veces las palabras no bastaban. No volverás a sentirte así, prometió. No mientras yo esté aquí. Puedes sentir miedo, sí, pero no estarás sola en ese miedo. Y juntos, enfrentaremos lo que venga. El cachorro gimió suavemente y se acurrucó más cerca, y Gabriel lo sostuvo un momento, acariciándole el lomo, sintiendo que aquel pequeño ser también necesitaba la protección que él podía brindar. La conexión entre los tres se fortalecía, un vínculo silencioso de confianza y cuidado que contrastaba con la violencia y el abuso que Elena había vivido. Elena respiró hondo, intentando calmarse, y por primera vez permitió que su mente pensara en un futuro más allá del miedo. Sin embargo, Gabriel percibió la sombra de la ansiedad en su mirada, y supo que debía preparar ambos cuerpos y mentes para lo que seguramente vendría. Gabriel, dijo de nuevo, con un hilo de voz. ¿Qué pasará si él aparece mientras estamos aquí, si intenta lastimarme otra vez? Gabriel tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos, con una intensidad que no podía ignorarse. Si aparece, dijo con determinación. No lo dejaré. No permitiré que te lastime. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Y no solo eso, haremos que pague por todo lo que te hizo. Elena cerró los ojos, un sollozo escapando de sus labios, y Gabriel pudo sentir la mezcla de alivio y miedo en su pecho. Era un momento delicado, ella comenzaba a confiar. Pero el peligro seguía siendo real. Cada sonido del viento, cada crujido de la cabaña, era un recordatorio de la vulnerabilidad de ambos. Gabriel, ¿cree que alguna vez podré ser feliz de nuevo?, preguntó, con un hilo de voz. Después de todo lo que pasó. Gabriel inspiró profundamente, consciente de que su respuesta debía transmitir no solo seguridad, sino también esperanza. Sí, sí podrás, dijo, suavemente. No será fácil, y llevará tiempo, pero sí. Y yo estaré contigo en cada paso, ayudándote a recuperar tu vida, a recuperar tu libertad y tu alegría. Elena apoyó su cabeza en su hombro, dejando que el miedo se mezclara con la calma que sentía al estar cerca de él.
Por primera vez en mucho tiempo, su corazón experimentó algo que no era miedo absoluto, un destello de confianza, un atisbo de esperanza. El cachorro se acomodó entre ellos, y un pequeño gemido salió de su garganta, como si también comprendiera que la seguridad temporal estaba en manos de Gabriel. El viento golpeó nuevamente la cabaña, haciendo que las sombras bailaran por las paredes. Gabriel se levantó lentamente, caminando hacia la puerta para asegurarse de que no hubiera señales de intrusión. Cada crujido de madera, cada ruido del exterior, le recordaba que la amenaza estaba cerca. Sin embargo, al volver la vista hacia Elena y el cachorro, sintió un impulso de determinación que no podía ignorar. «Escucha», Elena dijo. «No podemos bajar la guardia, y mañana necesitaremos un plan. Pero por esta noche, estamos juntos, y eso es suficiente». Elena asintió, abrazando al cachorro y apoyándose más cerca de Gabriel. Había miedo, sí, pero también una chispa de esperanza que no existía antes. El fuego continuaba chisporroteando, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de sus corazones, recordándoles que, aunque la oscuridad acechaba afuera, dentro de la cabaña había un refugio, un momento de seguridad y de humanidad compartida. «Gabriel», susurró, su voz temblando apenas. «¿Cree que él realmente vendrá?» Gabriel respiró profundo, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que su respuesta debía equilibrar verdad y protección, sin generar pánico innecesario. «No lo sé con certeza», dijo, suavemente, «pero no podemos ignorar la posibilidad. Tenemos que estar preparados. Si aparece, debemos actuar rápido y mantenernos unidos». Elena asintió lentamente, aunque su respiración era irregular, y sus manos temblaban mientras acariciaba al cachorro. Gabriel podía sentir cada latido de su corazón acelerado, y entendió que el miedo de Elena no era solo por lo que ya había sufrido, sino por la anticipación de un peligro que aún no llegaba, pero que podía irrumpir en cualquier momento. Un crujido repentino en la madera del exterior hizo que ambos se tensaran instantáneamente. El cachorro gimió, y Elena se aferró más a él, apoyando su rostro contra el pecho de Gabriel. Él se acercó, pasando un brazo alrededor de ella, y con la otra mano sujetó un viejo fusil que había dejado cerca de la puerta, listo para cualquier eventualidad. «SHHH», tranquilo susurró, mirando hacia la ventana. «Puede ser solo un animal, o una rama. Mantén la calma». Elena respiró hondo, intentando seguir su consejo, pero cada fibra de su cuerpo estaba en alerta máxima. Podía sentir la adrenalina recorrerle las venas, mezclada con el miedo profundo que llevaba dentro desde que había sido liberada de las cadenas. Gabriel apoyó la cabeza ligeramente sobre la suya, transmitiéndole calma a través de un gesto tan simple, pero cargado de protección y cuidado. «Gabriel», dijo, casi un murmullo. «¿Qué pasará si él nos encuentra aquí? No sé si podré soportarlo otra vez». Gabriel apretó los labios y miró fijamente hacia la puerta, su mente trabajando a toda velocidad para anticipar cada posible movimiento del esposo cruel. Cada sombra en la luz del amanecer parecía un enemigo oculto, y cada ruido menor era un aviso de que no podían bajar la guardia. «Escucha», Elena dijo con firmeza. «No lo enfrentarás sola. Si aparece, confía en mí. Tenemos que mantenernos juntos y alertas. Te protegeré». Elena asintió, sintiendo una mezcla de temor y alivio que la hacía temblar de manera incontrolable. Cada palabra de Gabriel era un ancla que la mantenía a flote en medio de un mar de emociones que amenazaba con arrastrarla. El cachorro gimió otra vez, y ella lo abrazó más fuerte, como si su pequeña fuerza dependiera de aquel acto de protección mutua. De repente, un golpe seco resonó afuera, seguido de un crujido de ramas. Gabriel tensó los músculos, su instinto de protección despertando con fuerza. Se acercó a la ventana, apenas asomando su rostro, y pudo ver una silueta acercándose lentamente, caminando con seguridad, consciente de que alguien estaba allí fuera, acechando. «Es él», susurró Gabriel, con voz baja pero firme. «Debemos escondernos y mantener la calma. No podemos dejar que nos vea fuera de la cabaña». Elena inhaló bruscamente, su pecho subiendo y bajando con rapidez, mientras se pegaba más a él, el cachorro entre sus brazos.
Sus manos temblaban, y Gabriel podía sentir la tensión en cada fibra de su cuerpo. La amenaza ya no era abstracta, estaba allí, al alcance de la vista, un recordatorio de todo el horror que ella había vivido. Gabriel, susurró con miedo. No sé si podré enfrentar esto, si podrás, dijo él, mirándola directamente a los ojos. Estaré contigo en cada instante. Solo confía en mí. Elena cerró los ojos un momento, dejando que la voz de Gabriel fuera un ancla que la conectara con algo seguro. Cada segundo que pasaba era una prueba de resistencia, cada sombra afuera un presagio de lo que estaba por suceder. Gabriel movió suavemente a Elena hacia un rincón oscuro de la cabaña, colocándola detrás de unos muebles viejos, asegurándose de que la silueta no pudiera verlos directamente. Mantente quieta, susurró. No hagas ruido. Respira despacio. Elena obedeció, sintiendo que cada respiración era un esfuerzo monumental, como si el simple acto de mantenerse calmada fuera una batalla contra su propio miedo. El cachorro se acurrucó más cerca de ella, y ella lo abrazó, compartiendo la protección que Gabriel les ofrecía a ambos. Gabriel se acercó a la ventana nuevamente, evaluando la situación. La silueta caminaba con seguridad, pero aún no habían detectado su presencia. Cada segundo parecía eterno, y él podía sentir la tensión acumulándose en cada músculo de su cuerpo, consciente de que un movimiento en falso podría desencadenar un desastre. Gabriel, ¿qué hacemos si nos encuentra?, preguntó Elena, con voz apenas audible. No quiero volver a sentir ese miedo. Él respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada palabra debía ser medida, cada acción pensada. Si nos encuentra, dijo finalmente, con firmeza, lucharemos juntos. No permitiremos que te lastime. Nadie podrá hacerlo. Estamos preparados, y no te soltaré. Elena apoyó su frente contra su hombro, cerrando los ojos y respirando profundamente, intentando absorber la fuerza de Gabriel. El cachorro gimió suavemente, y el pequeño gesto parecía un recordatorio de que había esperanza, aunque la oscuridad acechara afuera. El tiempo se volvió interminable mientras la silueta se acercaba, y cada crujido de la madera hacía que ambos contuvieran la respiración. Gabriel sentía cada segundo como un latido que podía cambiarlo todo, consciente de que la primera confrontación estaba a punto de ocurrir, y que la supervivencia de Elena dependía de su rapidez, su ingenio y su determinación. El viento soplaba más fuerte, las sombras danzaban y el silencio se hacía más pesado, como si la naturaleza misma esperara el choque inminente. Gabriel colocó una mano sobre el brazo de Elena, transmitiéndole calma y firmeza, mientras sus ojos se mantenían fijos en la figura que se acercaba. Estamos juntos, susurró. Pase lo que pase, no estás sola. Gabriel, susurró, su voz apenas audible. Lo veo, está ahí, esperando. Gabriel tensó los músculos, su mirada fija en la silueta que se acercaba lentamente. Cada sombra que proyectaba el sol naciente parecía multiplicar la presencia del hombre que había destrozado la vida de Elena. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación lo mantenía firme. No permitiría que nada ni nadie lastimara a Elena nuevamente. SHHH, mantén la calma, le dijo, apoyando una mano sobre su hombro. Recuerda todo lo que te dije. No estás sola. Elena cerró los ojos un instante, respirando hondo, tratando de absorber la fuerza que Gabriel le ofrecía, mientras el cachorro gimoteaba suavemente entre sus brazos. Afuera, la silueta se detuvo, y por un momento todo pareció congelarse: el aire, el viento, incluso los árboles parecían contener la respiración. Gabriel hizo un gesto silencioso para que Elena se mantuviera escondida. Lentamente, se acercó a la puerta, sujetando el fusil con firmeza, cada músculo de su cuerpo tenso, preparado para lo que viniera. La silueta se movió de nuevo, y ahora podía distinguirse claramente. Era el esposo cruel, con los ojos llenos de ira y determinación, avanzando sin miedo hacia la cabaña. «Elena», gritó la voz desde afuera, llena de furia y desprecio. «Sal de ahí». Elena se estremeció, su cuerpo rígido, sus manos temblando mientras sostenía al cachorro. Gabriel la abrazó más cerca,
su voz baja y firme: no te muevas. Estoy aquí. Mantente atrás. El esposo comenzó a golpear la puerta con fuerza, cada impacto haciendo vibrar la madera. Gabriel respiró profundo, evaluando la situación, consciente de que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a Elena y al cachorro. No puedes esconderte de mí, rugió el hombre, golpeando de nuevo. Te llevaré de vuelta, quieras o no. Gabriel levantó la voz, con una autoridad que resonó en la cabaña: fuera de aquí. No la tocarás. Elena apretó los ojos, su corazón latiendo desbocado, mientras sentía el calor de la adrenalina recorrer su cuerpo. El esposo golpeaba la puerta con fuerza, enfurecido, pero Gabriel no retrocedió. Su postura era firme, protectora, como un escudo humano dispuesto a darlo todo para mantenerlos a salvo. Gabriel, susurró Elena, con miedo. ¿Qué va a hacer? Gabriel inhaló profundamente, sintiendo la tensión crecer con cada segundo que pasaba. Sabía que debía actuar, pero también sabía que cualquier movimiento apresurado podía desencadenar una tragedia. Tranquila, Elena dijo. No voy a dejar que te lastime. Confía en mí. El esposo golpeó la puerta con tal fuerza que una astilla se desprendió, y un estremecimiento recorrió la cabaña. Gabriel alzó el fusil, apuntando cuidadosamente, sin bajar la guardia ni por un instante. Esta es tu última oportunidad de salir, gritó el hombre desde afuera, su voz cargada de amenaza. Te llevaré de vuelta, aunque tenga que romper esta puerta. Gabriel apretó los dientes, su corazón latiendo con fuerza, y respondió con voz firme: no lo harás. Mientras yo esté aquí, nadie la lastimará. Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó al cachorro con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo mezclado con el alivio de la determinación de Gabriel. Por primera vez, alguien luchaba activamente por ella, y esa fuerza le daba un hilo de valentía que parecía suficiente para soportar el miedo que la envolvía. El esposo lanzó un golpe más, y Gabriel reaccionó instintivamente, colocando el fusil frente a él, firme y decidido. El crujido de la madera resonó en la cabaña, y Elena sintió que cada segundo duraba una eternidad, que cada respiración era un esfuerzo monumental. Gabriel, susurró, apoyando la cabeza contra su hombro. No sé si podré soportarlo. Gabriel la sostuvo con fuerza, su voz firme y segura: si puedes, Elena. Confía en mí. No te soltaré. El esposo se detuvo un instante, como evaluando la resistencia frente a él. Su respiración era pesada, y sus ojos brillaban con rabia. Gabriel podía sentir la tensión crecer, el peligro inminente, pero también la fuerza de su propio compromiso de proteger a Elena y al cachorro. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para reaccionar en cualquier momento. «Sal de ahí, maldita», gritó nuevamente el esposo, la ira consumiéndolo. «No tienes a dónde ir». Gabriel respondió con una calma controlada pero firme: «Tienes que irte. No hay nada que puedas hacer aquí. No la tocarás». Elena, abrazando al cachorro, sintió como la tensión en su pecho aumentaba y disminuía al mismo tiempo, como una marea que amenazaba con arrastrarla, pero que también le daba la fuerza de la esperanza. Por primera vez, el miedo se mezclaba con la certeza de que alguien luchaba por ella, que no estaba sola. Un crujido más fuerte se escuchó, y el esposo dio un paso atrás, evaluando la resistencia de Gabriel. Fue un momento suspendido en el tiempo, tensión pura, miedo absoluto y una chispa de esperanza que brillaba en medio del peligro. Gabriel miró a Elena, sus ojos llenos de determinación. «No importa lo que haga», susurró. «No permitiré que te lastime. Estaremos bien. Confía en mí». Elena asintió, temblando, con el corazón latiendo al límite, mientras el cachorro gimoteaba suavemente entre sus brazos. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, las sombras se movían y el peligro seguía presente, pero dentro de la cabaña, una fuerza: «Sal de ahí, Elena», rugió el esposo desde afuera, la voz cargada de furia y desesperación. «Esto no termina hasta que vuelvas conmigo». Elena se estremeció, apretando al cachorro contra su pecho,
y sus ojos buscaban a Gabriel como un ancla de seguridad. Gabriel, susurró, con la voz temblorosa. No sé si podré soportar esto otra vez. Gabriel se inclinó hacia ella, su rostro serio pero lleno de determinación. Si puedes, Elena. Esta vez no estás sola. Estamos juntos en esto, y no permitiré que te haga daño. Confía en mí. El esposo golpeó la puerta con fuerza, haciendo que el impacto resonara por toda la cabaña. Cada golpe aumentaba la tensión, y el cachorro gimió, asustado. Gabriel respiró hondo, evaluando la situación, y luego levantó la voz con autoridad: no entrarás. Mientras yo esté aquí, nadie la lastimará. Elena sentía que su corazón estaba a punto de estallar. El miedo era intenso, pero la presencia de Gabriel le daba un hilo de valentía que no había sentido desde hacía meses. El viento movía las ramas afuera, haciendo que las sombras se proyectaran sobre la pared de la cabaña como fantasmas amenazantes, y cada crujido parecía acercar al peligro más cerca de ellos. Tú no eres nadie para protegerla, gritó el esposo. Te las verás conmigo. Gabriel apretó el fusil con más fuerza, pero su voz permaneció firme y controlada. He vivido suficiente para saber que la violencia no resuelve nada, pero protegeré a los inocentes. Y hoy, Elena es mi responsabilidad. No la tocarás. Elena sentía que sus manos temblaban incontrolablemente, y apoyó su frente contra el pecho de Gabriel, buscando en él la fuerza que necesitaba para mantenerse firme. El cachorro gimió otra vez, y ella lo abrazó con más fuerza, como si su pequeño ser compartiera la tensión de su corazón. Gabriel, murmuró entre sollozos. Tengo miedo, siento que no podemos detenerlo. Gabriel la sostuvo más cerca, sus ojos fijos en la puerta, su respiración controlada pero intensa. Cada segundo que pasaba sentía como la tensión crecía, y sabía que el momento de actuar estaba a punto de llegar. Escucha, Elena dijo suavemente. No estás sola. No dejaré que nos haga daño. Todo dependerá de mantener la calma y la claridad. Si nos mantiene la cabeza fría, podemos enfrentar cualquier cosa. El esposo lanzó otro golpe a la puerta, y esta vez logró hacer que una astilla cayera al suelo. Gabriel reaccionó instintivamente, apuntando con más firmeza y con la voz cargada de autoridad: una sola palabra más y llamo a la policía. No la tocarás. Elena respiró hondo, intentando calmar su pánico, y se aferró a la mano de Gabriel, sintiendo que su contacto era la única certeza en medio del caos. El esposo se detuvo por un instante, evaluando la firmeza del hombre frente a él, y sus ojos brillaron con una mezcla de ira y frustración. Parecía buscar alguna grieta en la protección que Gabriel ofrecía, algún momento de debilidad que pudiera aprovechar. Gabriel, consciente de ello, sostuvo su mirada, dejando claro que no habría rendición, que no habría oportunidad de lastimar a Elena mientras él estuviera allí. Esto no termina, gritó el esposo, su voz cargada de rabia. Te juro que volveré y me la llevaré. Gabriel respondió, con una calma que contrastaba con la tensión. Entonces vuelve preparado para enfrentar la ley. Porque hoy no lograrás nada. Hoy, Elena está a salvo, y nadie podrá tocarla mientras yo respire. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se abrazó más a Gabriel y al cachorro, sintiendo que el miedo comenzaba a mezclarse con alivio. Por primera vez, alguien realmente estaba luchando por ella, y esa certeza la fortalecía de una manera que nunca había imaginado. Gabriel, gracias, susurró, con la voz rota por la emoción. Gracias por no dejarme sola. Gabriel la miró a los ojos, con una mezcla de ternura y firmeza. No estás sola, Elena. Nunca lo estarás mientras yo esté aquí. Pase lo que pase, juntos lo enfrentaremos. El viento seguía soplando fuera, y el esposo se alejó momentáneamente, aunque su sombra todavía parecía acechar la cabaña. Gabriel miró a Elena, consciente de que aquel enfrentamiento era solo el inicio, y que el peligro podría regresar en cualquier momento. Pero también sabía que cada segundo juntos fortalecía un vínculo que no podía romperse: valentía, protección y una chispa de esperanza compartida. Gabriel, susurró, su voz temblorosa.
Está tratando de entrar, puedo sentirlo. Gabriel asintió sin apartar la mirada de la ventana. Podía ver claramente la silueta del hombre, con el ceño fruncido y los puños apretados, buscando una forma de irrumpir en la cabaña. Su respiración era pesada, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión dentro de la pequeña habitación. Tranquila. Elena dijo, su voz baja pero firme. Mantente detrás de mí. No vamos a dejar que nos haga daño. Elena asintió, abrazando al cachorro más fuerte, y apoyó su frente contra la espalda de Gabriel, intentando calmarse, aunque cada fibra de su cuerpo estaba rígida por el miedo. Gabriel respiró profundo, su mente calculando cada movimiento del esposo, cada posible forma de ataque, mientras sentía la responsabilidad de proteger a ambos. De repente, el esposo golpeó la puerta trasera con fuerza, provocando que una astilla se desprendiera. Gabriel reaccionó instintivamente, apuntando con el fusil mientras gritaba, «Detente. No entras. Te lo advierto». El esposo dio un paso atrás, evaluando la firmeza de Gabriel. Sus ojos brillaban con rabia y frustración, y parecía buscar algún momento de debilidad que pudiera explotar. Gabriel sostuvo la mirada, sin retroceder ni un instante, transmitiendo con su postura que no habría rendición. «Esto no ha terminado», gritó el esposo. «Te juro que volveré a llevármela. Y cuando lo hagas», respondió Gabriel con voz firme, «te aseguro que enfrentarás la justicia. Hoy no entrarás. Hoy no lastimarás a Elena». Elena inhaló profundamente, sus manos temblando, pero sintiendo que la presencia de Gabriel era un ancla en medio del caos. Podía sentir cómo la tensión aumentaba con cada segundo, como cada golpe, cada crujido de la cabaña, hacía que su miedo se mezclara con un sentimiento incipiente de esperanza. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar por ella de manera real, tangible. El esposo golpeó la ventana nuevamente, esta vez más fuerte, y Gabriel reaccionó rápidamente, colocándose entre Elena y la posible entrada del peligro. «Gabriel», susurró Elena, con voz quebrada. «Tengo miedo, sí, lo sé», dijo él, abrazándola con fuerza. «Pero no vamos a dejar que nos lastime. Confía en mí». El cachorro gimió suavemente, y Gabriel lo tomó un momento, asegurándose de que estuviera protegido, antes de colocarlo nuevamente en los brazos de Elena. Cada sonido afuera hacía que la tensión creciera, pero dentro de la cabaña, Gabriel mantenía la calma, como un muro frente a la tormenta. De repente, el esposo trató de abrir la puerta con violencia, y Gabriel disparó un golpe seco en la madera con el fusil, empujando hacia afuera y gritando con toda su fuerza, «No entrarás. No la tocarás». El esposo retrocedió un instante, sorprendido por la firmeza de Gabriel, pero sus ojos seguían llenos de odio y determinación. Gabriel respiró hondo, consciente de que cada segundo que pasaba era crucial. «Gabriel», murmuró Elena, con lágrimas en los ojos. «No sé si podré soportarlo». Gabriel se inclinó hacia ella, pasando un brazo alrededor de sus hombros y apoyando su frente contra la de ella. «Si puedes. Esta vez no estás sola. Yo estoy aquí. Todo lo que intente hacer, lo enfrentaremos juntos». El esposo, furioso, golpeó de nuevo la puerta y trató de empujarla. Gabriel resistió, manteniéndose firme, mientras su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara, enfocada en proteger a Elena y al cachorro. Cada movimiento, cada decisión, debía ser preciso, cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. «Tú no eres nadie para protegerla», gritó el hombre, tratando de intimidarlos. «Te las verás conmigo». «No soy nadie», respondió Gabriel con firmeza. «Soy quien protegerá a Elena de ti, de tu violencia, de tu odio. Hoy termina tu amenaza». Elena, abrazando al cachorro, respiró hondo y se aferró a Gabriel, sintiendo como su miedo comenzaba a mezclarse con una chispa de coraje. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a enfrentarse directamente al peligro por ella. Cada segundo que pasaba, cada golpe de la puerta, fortalecía su determinación, aunque su corazón estuviera a punto de estallar. El esposo retrocedió nuevamente,
frustrado y jadeante, evaluando la resistencia de Gabriel. Su respiración era pesada, su cuerpo tenso, y sus ojos brillaban con una furia que parecía no tener fin. Gabriel permaneció firme, transmitiendo con cada gesto que no habría rendición. «Esto no termina», gritó el esposo una vez más. «Volveré». Gabriel respiró hondo, manteniendo la calma. «Sí, volverás», dijo con voz firme. «Pero hoy, Elena está a salvo. Y mientras yo esté aquí, nadie la lastimará». Elena cerró los ojos un momento, apoyando su frente contra el pecho de Gabriel, sintiendo que el miedo persistía, pero también un hilo de esperanza. El cachorro gimió suavemente, y los tres compartieron un instante de calma relativa, conscientes de que el peligro podía regresar, pero que por ahora, la fuerza, la protección y la determinación de Gabriel les ofrecían un refugio. «Gabriel», susurró Elena, su voz apenas audible y temblorosa. «Creo que está intentando entrar por la ventana trasera». Gabriel asintió con rapidez, sus ojos recorriendo cada sombra y cada rincón de la cabaña. Su respiración estaba controlada, pero podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, anticipando el momento en que tendría que actuar. «Mantente detrás de mí», Elena dijo con voz firme. «No hagas ruido. Todo dependerá de mantener la calma y esperar el momento correcto». Elena asintió, aferrándose al cachorro, su cuerpo temblando de miedo, mientras Gabriel avanzaba lentamente hacia la ventana. Cada movimiento debía ser medido, cada decisión tomada con precisión. Afuera, el esposo había comenzado a golpear la madera con más violencia, y Gabriel podía escuchar claramente el crujido de la estructura bajo la fuerza de cada golpe. «Sal de ahí», gritó el hombre, la voz llena de ira y desesperación. «No tienes escapatoria». Gabriel respiró hondo, y con voz firme respondió: «No entrarás. Mientras yo esté aquí, nadie la lastimará». Elena cerró los ojos por un momento, apoyando su frente contra el hombro de Gabriel, y sintió cómo su miedo se mezclaba con una chispa de esperanza. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar por ella de manera real y tangible. El esposo retrocedió un instante, evaluando la firmeza de Gabriel, y luego, con un grito de frustración, trató de romper la ventana trasera. Una astilla salió disparada, y Gabriel reaccionó al instante, colocándose frente a Elena y apuntando con determinación, su cuerpo firme como un muro impenetrable. «Basta», gritó Gabriel, con toda la autoridad de la que era capaz. «No la tocarás». El esposo jadeaba, su rostro rojo de ira y esfuerzo, mientras trataba de empujar la ventana con todas sus fuerzas. Gabriel sintió que cada segundo duraba una eternidad, y que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Sin apartar la vista de la amenaza, miró a Elena y le susurró: «No apartes la vista de mí. Respira despacio. Estamos juntos en esto». Elena sintió, aunque su cuerpo temblaba, y apretó al cachorro contra su pecho, sintiendo como su miedo se mezclaba con un hilo de confianza. Cada golpe de la ventana hacía vibrar la cabaña, y Gabriel podía sentir cómo la tensión acumulada amenazaba con romper el equilibrio que habían logrado mantener hasta ese momento. El esposo, frustrado, lanzó un último empujón y finalmente logró abrir un pequeño espacio en la ventana. Gabriel reaccionó inmediatamente, empujándolo hacia atrás con fuerza y firmeza, mientras gritaba: «No. Esto termina hoy. No la tocarás». Elena gritó al mismo tiempo que el cachorro chilló, y Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que la violencia estaba a punto de estallar. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada pensamiento concentrado en proteger a Elena y al cachorro, y cada respiración un recordatorio de la gravedad de la situación. El esposo retrocedió un momento, sorprendido por la resistencia de Gabriel, pero su mirada todavía brillaba con odio y determinación. Gabriel respiró hondo, y con voz firme pero controlada dijo: «Si quieres entrar, tendrás que pasar por mí. Y créeme, no será fácil». Elena sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que la mantenía en vilo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien luchaba activamente por ella, y eso le daba una fuerza que no sabía que podía tener. El cachorro gimió,
y ella lo abrazó con más intensidad, sintiendo que cada uno de sus pequeños seres estaba conectado en una misma lucha por la supervivencia. El esposo trató de forzar nuevamente la ventana, pero Gabriel se interpuso con firmeza, su cuerpo como un muro humano. Su voz resonó con autoridad y determinación: atrévete a dar un solo paso más y verás lo que pasa. No permitiré que la lastimes. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, sintiendo que la fuerza de su protector le daba un hilo de valentía. Cada segundo era un reto, cada golpe de la ventana un recordatorio de la amenaza, pero dentro de la cabaña, Gabriel mantenía un escudo invisible: su determinación, su amor incipiente y su capacidad de protegerla. El esposo, furioso y jadeante, finalmente retrocedió, respirando pesadamente, evaluando la resistencia frente a él. Gabriel no bajó la guardia ni un instante, consciente de que aquel enfrentamiento era solo el inicio, y que cualquier momento de debilidad podía ser fatal. Esto no termina aquí, gruñó el esposo, apartándose de la ventana. Volveré y me la llevaré. Y cuando lo hagas, respondió Gabriel, con voz firme y clara, enfrentarás la justicia. Hoy Elena está a salvo. Mientras yo respire, nadie podrá tocarla. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de miedo, alivio y gratitud. El cachorro gimió suavemente, y juntos, los tres compartieron un instante de calma relativa. La amenaza aún acechaba afuera, pero dentro de la cabaña, la unión entre ellos, la protección y la determinación de Gabriel ofrecían un refugio que les permitía resistir, respirar y encontrar un hilo de esperanza incluso en medio de la tormenta. Cachorro con fuerza, sus ojos aún grandes por el miedo, pero esta vez también con una chispa de coraje que comenzaba a aflorar gracias a la presencia firme de Gabriel. Gabriel, murmuró, con la voz apenas audible. No sé si podré soportar más. Gabriel se inclinó hacia ella, pasando un brazo firme alrededor de sus hombros y acercando su rostro al de ella. Si puedes, Elena. Todo lo que ha pasado, todo lo que intente hacer, no lo enfrentaremos sola. Estoy contigo, y juntos nos defenderemos. Un crujido más fuerte en la ventana trasera los hizo estremecerse. La figura del esposo volvió a aparecer, esta vez con más agresividad, intentando romper la madera con su fuerza. Gabriel respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo, tensando cada músculo, mientras evaluaba el mejor momento para actuar. «Gabriel», gritó Elena, abrazando al cachorro. Está intentando entrar de nuevo. Tranquila, Elena, dijo él, con voz firme. Mantente detrás de mí y no hagas ningún movimiento brusco. Esta vez, no habrá margen de error. El esposo comenzó a golpear la ventana con violencia, cada impacto resonando con fuerza dentro de la cabaña. Gabriel colocó su cuerpo entre la amenaza y Elena, su respiración profunda, sus ojos fijos en la silueta que intentaba irrumpir. Cada segundo se sentía eterno, y el corazón de ambos latía al unísono con el peligro que se aproximaba. «Sal de ahí, maldita», gritó el hombre con furia. «Te llevaré de vuelta por la fuerza si es necesario». «No lo harás», exclamó Gabriel, su voz resonando con autoridad. «Hoy no, y nunca mientras yo esté aquí». Elena apoyó su frente contra el pecho de Gabriel, tratando de calmarse mientras el cachorro gimoteaba suavemente entre sus brazos. Cada golpe del esposo hacía que su miedo aumentara, pero también fortalecía su determinación de sobrevivir, de resistir junto a Gabriel. El esposo, furioso, intentó empujar la ventana de nuevo, y Gabriel reaccionó de inmediato, bloqueando la entrada con todo su cuerpo y fuerza. «Atrévete a dar un solo paso más», gritó, su voz firme y llena de tensión. «No permitiré que la lastimes». «Gabriel», susurró Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tengo miedo», «Sí, lo sé», respondió Gabriel, abrazándola más fuerte. «Pero esta vez, no estás sola. Vamos a enfrentarlo juntos, pase lo que pase». El esposo jadeaba, sus músculos tensos, y parecía buscar una forma de superar la resistencia de Gabriel. Cada segundo que pasaba, la tensión se hacía más intensa, y la cabaña parecía un campo de batalla a punto de estallar.
Gabriel mantenía el equilibrio, consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser fatal, y cada decisión debía ser tomada con precisión. Esto no termina aquí, gruñó el esposo, empujando con más fuerza. Volveré y me la llevaré. Y cuando lo hagas, respondió Gabriel con voz firme y desafiante, enfrentarás la justicia. Hoy Elena está a salvo. No habrá oportunidad para ti. Elena, aunque aún temblaba, sintió un hilo de valentía crecer dentro de ella. La seguridad y la fuerza de Gabriel eran un muro que protegía no solo su vida, sino también su esperanza de libertad y paz. El cachorro gimió suavemente, y ella lo abrazó con más fuerza, sintiendo como cada pequeño ser estaba conectado en una misma lucha. El esposo lanzó un último empujón, pero Gabriel, con firmeza y determinación, lo contuvo, haciendo que el hombre retrocediera unos pasos. La tensión era casi insoportable, y cada respiración se mezclaba con la ansiedad y la adrenalina. No eres nadie para detenerme, gritó el hombre, con la rabia consumiéndolo. Esta vez no escaparás. Gabriel sostuvo la mirada, su cuerpo firme, cada palabra impregnada de fuerza y resolución. Hoy no, y nunca más. Mientras yo respire, nadie la lastimará. No importa lo que intentes, Elena está protegida. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, sintiendo como su miedo persistía, pero también como la esperanza y la fuerza de él la sostenían. Cada segundo juntos, cada gesto de protección, les daba un refugio temporal en medio de la tormenta, y aunque el peligro seguía acechando afuera, dentro de la cabaña había un espacio de seguridad que fortalecía su vínculo y determinación. «Gabriel», gritó Elena, abrazando al cachorro con fuerza. «Está intentando entrar de nuevo». «Tranquila», Elena respondió Gabriel, su voz firme y controlada. «Mantente detrás de mí. Confía en mí. No voy a dejar que te lastime». El esposo lanzó un golpe brutal contra la puerta, provocando que la madera temblara y se astillara. Gabriel bloqueó la entrada con todo su cuerpo, empujando contra la fuerza que intentaba irrumpir. La tensión se cortaba como un cuchillo, y cada respiración se sentía cargada de peligro inminente. «Sal de ahí, maldita», gritó el hombre, jadeante y lleno de rabia. «Te llevaré por la fuerza si es necesario». Gabriel lo miró fijamente, su voz resonando con autoridad y determinación. «No lo harás. Hoy termina tu amenaza. Mientras yo esté aquí, nadie lastimará a Elena». Elena cerró los ojos, su frente pegada al pecho de Gabriel, sintiendo como su miedo se mezclaba con la fuerza que emanaba de él. Cada golpe de la puerta era un recordatorio de la violencia que podía desatarse, pero también de la protección que él le ofrecía. El cachorro gimoteaba suavemente, y ella lo abrazó con más fuerza, como si su pequeño cuerpo pudiera absorber la tensión que llenaba la cabaña. El esposo no retrocedía, su respiración era pesada, su mirada llena de odio y frustración. Gabriel sintió como la tensión alcanzaba su punto máximo y supo que cualquier segundo podía convertirse en el momento decisivo. «Tú no eres nadie para detenerme», rugió el hombre, empujando con todas sus fuerzas. «Esta vez no escaparás». «No soy nadie», dijo Gabriel, su voz baja pero cargada de firmeza. «Soy quien la protegerá, y hoy vas a descubrir que no hay poder en tu ira que pueda romper esto». Elena sentía que el mundo se estrechaba a su alrededor. La cabaña, el ruido, el golpe del corazón de Gabriel resonando como un tambor en su pecho. Podía percibir cada fibra de su tensión, cada pensamiento enfocado en protegerla. Por primera vez, comprendió que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro por ella, y eso le dio un impulso de valor que nunca había sentido. El esposo intentó de nuevo forzar la entrada, pero Gabriel lo empujó con firmeza, bloqueando la ventana y sosteniéndolo con toda su fuerza. «Gabriel», susurró Elena, su voz quebrada. «No sé si podré». «Si puedes», Elena respondió él, apoyando su frente contra la de ella. «Respira conmigo. Siente cómo estamos juntos. No permitiré que nos haga daño». Un golpe más fuerte resonó, y la madera crujió bajo la presión. Gabriel sintió que la fuerza del hombre empezaba a ceder,
pero también sabía que no podía bajar la guardia ni un segundo. Cada respiración de Elena, cada pequeño movimiento del cachorro, estaba sincronizado con la tensión de ese instante. «Esto no termina», gritó el esposo, retrocediendo un paso, respirando pesadamente. «Volveré y te juro que me la llevaré». Gabriel lo sostuvo con la mirada, su postura firme, su voz resonando como un muro infranqueable. «Cuando vuelvas, enfrentarás la justicia. Hoy Elena está a salvo. Mientras yo esté aquí, nadie la tocará». Elena cerró los ojos, sintiendo que su miedo persistía, pero que una chispa de esperanza empezaba a arder dentro de ella. Podía sentir la fuerza que Gabriel le transmitía, un muro invisible de protección que la sostenía incluso frente al hombre más peligroso. El cachorro gimió, y ella lo abrazó con más intensidad, percibiendo cómo cada pequeño ser compartía la misma lucha por la seguridad, la libertad y la vida. El viento movía las ramas afuera, haciendo bailar las sombras sobre las paredes de la cabaña. La amenaza aún persistía, y el peligro estaba al acecho, pero dentro, Gabriel, Elena y el cachorro habían encontrado un espacio de seguridad, de resistencia y de esperanza. Cada golpe que se escuchaba afuera fortalecía la determinación de Gabriel, y a su vez, la de Elena, sabiendo que la batalla por su libertad estaba apenas comenzando. El esposo respiraba pesadamente, evaluando la resistencia de Gabriel, mientras éste se mantenía firme, consciente de que cada segundo de calma era solo un respiro antes de la verdadera confrontación. La tensión era casi tangible, y cada momento estaba cargado de miedo, emoción y una anticipación que mantenía a todos al borde del desastre. «Gabriel», susurró Elena, abrazando al cachorro. «Gracias, gracias por no dejarme sola». Gabriel la miró a los ojos, con una mezcla de ternura y firmeza. «Nunca estarás sola, Elena. Pase lo que pase, juntos enfrentaremos cualquier oscuridad que intente alcanzarnos». «Gabriel», murmuró, con la voz quebrada. «Siento que esto no terminará hasta que estemos seguros», respondió él, su mirada fija en la ventana trasera. «Pero mientras yo respire, nadie te lastimará, Elena. Confía en mí». Un golpe más fuerte resonó contra la ventana, y el esposo, con el rostro rojo de furia y sudor, intentaba irrumpir con todas sus fuerzas. Gabriel empujó con firmeza, usando su cuerpo como escudo, cada músculo tensado por la necesidad de proteger. El cachorro gimoteaba y Elena lo abrazaba con más fuerza, sintiendo que su miedo se mezclaba con la valentía que emanaba de Gabriel. «Sal de ahí», gritó el hombre, intentando abrir la ventana con violencia. «No escaparás. No lo harás», contestó Gabriel con voz firme y autoritaria. «Hoy termina tu amenaza. Mientras yo esté aquí, nadie tocará a Elena». Elena respiró profundo, intentando calmar su pánico, y se abrazó a Gabriel con todas sus fuerzas. Cada golpe en la madera parecía un tambor que marcaba la inminencia de un enfrentamiento inevitable. Gabriel sintió como la tensión alcanzaba su punto máximo. Cualquier movimiento en falso podría ser catastrófico. El esposo lanzó un último empujón y la ventana cedió levemente. Gabriel reaccionó al instante, empujándolo hacia atrás con fuerza, haciendo que el hombre cayera sobre el suelo con un ruido seco. «No», gritó el esposo, jadeando. «Te juro que volveré y me la llevaré». Gabriel sostuvo la mirada, sus ojos llenos de determinación y furia contenidas. «Si vuelves, enfrentarás la justicia. Hoy Elena está a salvo. No permitiré que nadie la lastime mientras yo respire». Elena cerró los ojos, apoyando su frente contra el pecho de Gabriel, sintiendo cómo su miedo se mezclaba con una chispa de esperanza. Por primera vez, alguien luchaba por ella con todo lo que tenía, y esa certeza le daba fuerza. El cachorro gimió suavemente, y ella lo abrazó con más intensidad, sintiendo que cada pequeño ser compartía la misma lucha por la supervivencia. El esposo, furioso, se levantó y trató de empujar la puerta principal con todas sus fuerzas. Gabriel reaccionó de inmediato, bloqueando la entrada con su cuerpo y manteniéndolo firme. La tensión dentro de la cabaña se volvió casi insoportable, y cada segundo parecía durar una eternidad. «Gabriel»,
susurró Elena, con lágrimas en los ojos. Estoy tan asustada, lo sé, Elena respondió Gabriel, abrazándola y pasando un brazo alrededor de ella. Pero no estás sola. Estamos juntos en esto. Respira conmigo, siente que estamos juntos. El esposo, jadeante y agotado por el esfuerzo, retrocedió unos pasos, evaluando la resistencia de Gabriel. Su mirada estaba llena de odio, pero también de sorpresa ante la fuerza y determinación que enfrentaba. Cada golpe que intentaba dar era contenido por Gabriel, y cada intento frustrado aumentaba la tensión y el suspense dentro de la cabaña. Esto no termina aquí, gruñó el hombre, respirando con dificultad. Volveré y me la llevaré. Y cuando lo hagas, dijo Gabriel, firme y desafiante, enfrentarás la justicia. Hoy Elena está protegida, y nadie podrá tocarla mientras yo respire. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, sintiendo cómo su miedo persistía, pero también cómo la fuerza de él le daba un hilo de valor. El cachorro gimió suavemente, y los tres compartieron un instante de calma relativa, conscientes de que el peligro seguía afuera, pero que dentro, la protección y la determinación de Gabriel creaban un refugio que les permitía resistir. El viento soplaba más fuerte afuera, moviendo las ramas que proyectaban sombras sobre las paredes de la cabaña. La amenaza aún persistía, pero dentro, la unión entre Gabriel, Elena y el cachorro se había consolidado. Cada golpe, cada crujido, cada respiración compartida fortalecía la certeza de que podían enfrentar cualquier oscuridad, cualquier peligro que intentara alcanzarlos. El esposo respiraba con dificultad, evaluando cada movimiento, mientras Gabriel se mantenía firme, listo para la confrontación inevitable. Cada segundo de tensión aumentaba el suspense y el miedo, pero también la determinación de no ceder, de proteger, de sobrevivir. Elena sentía que su mundo pendía de un hilo, pero que ese hilo estaba sostenido por alguien que estaba dispuesto a luchar hasta el final por ella. Gracias, Gabriel, susurró Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por no dejarme sola, nunca estarás sola, Elena respondió él, con voz firme y cálida. Pase lo que pase, juntos enfrentaremos cualquier oscuridad que intente alcanzarnos. Gabriel, susurró Elena, temblando. No sé cuánto más podré. Gabriel pasó un brazo firme alrededor de ella, apoyando su frente contra la de ella, intentando transmitirle calma. Si puedes, Elena. Estamos juntos. No vas a enfrentar esto sola. Respira conmigo. Siente cómo estamos unidos en esto. De repente, un golpe más fuerte resonó, y la puerta principal cedió levemente bajo la presión del esposo. Gabriel reaccionó al instante, empujándolo hacia atrás con fuerza y colocando su cuerpo como un muro impenetrable. El hombre jadeaba, sus músculos tensos, y su rostro reflejaba una furia incontrolable. «¡Maldito seas!», gritó el esposo, intentando irrumpir de nuevo. «Te llevaré por la fuerza, aunque tenga que romper todo». «No lo harás», exclamó Gabriel, su voz llena de determinación y firmeza. «Hoy termina tu amenaza. Elena está protegida, y nadie la tocará mientras yo respire». Elena cerró los ojos, apoyando